La familia, la iglesia doméstica. Dios crea a cada persona única, irrepetible, con una finalidad, para lo que la dota de unas cualidades, siempre llevado de su amor infinito, del que quiere hacerla partícipe ya desde el nacimiento y por toda la eternidad. La finalidad de todo hombre, como dice San Ignacio, es alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar el alma. Esta es la respuesta del hombre a un amor tan grande. El amor de Dios es el origen y consumación de nuestra vida. Centrarse en Dios es el único camino que conduce a una plenitud duradera. Alabar y servir a Dios es tanto como darle a la vida todo su sentido. No se trata de una obligación que Dios nos haya impuesto de manera arbitraria. Se trata de una tendencia innata de nuestra naturaleza que nos orienta hacia Dios, algo que anima lo más profundo de nuestro corazón, donde lo descubrimos progresivamente. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Podemos clamar con San Agustín. La creación es un acto de amor. Es el deseo eterno de Dios para con cada hombre concreto. Todo nuestro ser está armonizado en orden a ese amor creador. Y sólo si conseguimos sintonizar perfectamente con esa fuente, nuestra vida resultará completamente armoniosa y constituirá nuestra mayor alegría, la de nuestros hermanos y la de nuestro Creador, Dios. La vida a cada uno se nos ofrece en un momento de la historia que Dios elige, así como la familia de donde procedemos. Y por eso el hombre recibe un conjunto de cualidades que son fruto de esa misteriosa creación del ser humano a través de unos padres de quienes Dios se sirve para darnos la existencia. Pero además en nuestra realización influyen de una manera decisiva el ambiente familiar y social. Todo hombre nace y crece en la tierra, en un determinado tiempo, lugar y ambiente que influye en la formación de su personalidad en mayor o menor grado. No solo el hombre ha sido creado por Dios. Todas las demás cosas han sido creadas por Él para que le ayuden a conseguir su fin, la salvación, la santidad. Cada hombre vive su relación con Dios en una realidad concreta, en un mundo en el que hay unos valores, suceden unos acontecimientos y nos relacionamos con otras personas. La familia, las amistades, el país, la raza, el momento histórico, la cultura, las costumbres, la religión, son factores que influyen según los casos y en distinta medida a dejar su huella en la persona que se desarrolla en la vida, sin quitar como es natural nada a la propia responsabilidad y a los valores del yo consciente, y sin eludir esa misteriosa acción de la gracia divina que en su irrepetible proyecto de amor se manifiesta en cada uno. Para poder comprender bien a una persona, es indispensable situarla dentro de los elementos no sólo genéticos, sino también ambientales que han concurrido a forjar las líneas de su personalidad. El ambiente familiar es la influencia más fuerte que recibe la persona. Por eso intentamos acercarnos a ella. Siendo la familia la primera célula en que se manifiesta y realiza la vida humana, tanto a nivel social como eclesial, es manifiesta la importancia de la misma en la vida de cada persona. Y es que la familia responde al proyecto creacional de Dios. Él creó al hombre y la mujer vocacionándolos al matrimonio, que es comunidad de vida y de amor, a fin de servir a la transmisión de la vida humana, constituyendo la familia. La familia es una realidad eminentemente natural, y por tanto inscrita en el corazón y en la conciencia del hombre. Cuando éste posee una recta conciencia, cuando es capaz de descubrir con sinceridad el código moral y humano grabado en su propia naturaleza, no puede menos de no sólo reconocer la importancia de la familia en la sociedad, sino salir en su defensa siempre que la vea amenazada. La Iglesia nos dice que la familia es la Iglesia doméstica. Es la Iglesia en su expresión más elemental.
Para los creyentes, el modelo y prototipo de lo que debe ser la familia cristiana lo encontramos en la Sagrada Familia de Nazaret. Por la encarnación del Verbo, Cristo ha nacido en un núcleo familiar. Cristo ha redimido y santificado la familia, desvelando toda su riqueza humana y sobrenatural. El ambiente familiar y la formación que en ella se recibe influyen positiva o negativamente en sus miembros. Pero siempre será la respuesta de cada persona al plan de Dios en su vida, donde está la clave de su felicidad o desdicha. El conjunto de cualidades humanas, intelectuales y espirituales con las que Dios dotó a Rafael, se ponen de manifiesto a lo largo de su vida y de sus escritos. Pero sin duda, hemos de tener en cuenta el influjo tan grande y tan positivo que sobre él ejercieron su familia, el ambiente donde recibió su formación y las personas con las que por una u otra causa se relacionó. Fueron sus padres don Rafael Arnaiz Sánchez y doña María de las Mercedes Barón Torres. Su padre, Rafael Arnaiz y Sánchez de la Campa, había nacido en Burgos en 1883. Procedía de una familia entre la aristocracia noble y la adinerada. Fue educado en un ambiente muy refinado a causa de la posición económica, social y cultural de la familia. Hombre abierto y de gran cultura, después de haber estudiado Derecho en Valladolid, abandonó esta carrera y fue un laborioso ingeniero de montes, atraído por la naturaleza, las montañas, los bosques. Sin embargo, le quedó de sus estudios en Valladolid un fondo humanístico, por lo que siguió interesándose por la literatura. Era simpático, agradable y prudente. Parecía indispensable cuando se trataba de organizar cualquier reunión, especialmente de carácter literario. Tenía una gran capacidad de atraer a los jóvenes que estaban encantados con él. Era el presidente de un grupo musical llamado Coral Vetusta, aunque no era la música lo que le interesaba, sino que le gustaba el contacto con la gente del pueblo que cantaba en el Orfeón, dirigida por los profesores. Era sumamente sociable y daba mucha importancia a la relación con sus guardias forestales, igual que con cualquiera que se le acercase de la clase que fuera. Jamás se hubiera apartado de nadie por razones de diferencias sociales. Para él no existían tales diferencias. Pero su ambiente preferido era el de su familia. Tenía verdadera adoración por su mujer. En la formación de sus hijos llama la atención la amplitud que tenía con respecto a la educación. Si los hijos, en un tono familiar y bromista, le llamaban el patrón, él no solo era amable y disponible con ellos, sino que les daba gran libertad. De lo que más se preocupó de la vida de los hijos fue de su formación humana. Les enseñó a decidir por sí mismos. Cuando llegaban a la mayoría de edad, les daba facultad para administrar en su nombre todos sus bienes. Esta confianza les obligaba a actuar respecto de él de un modo particularmente correcto. Es verdad que Dios le concedió unos hijos que respondieron con gran responsabilidad a tanta libertad. El ambiente familiar era muy cordial. Se discutía mucho en la mesa, pero era una discusión correcta que implicaba confianza. Era muy fácil de tratar, dotado de un gran sentido del humor y de una especial ironía, pero sobre todo muy comprensivo. En cuanto a la religión, era un fiel practicante, pero la responsabilidad de la educación religiosa de los hijos la había depositado con entera confianza en su mujer. Su fe era firme y coherente, y lo demostró su reacción ante el anuncio imprevisible de la vocación trapense de su querido hijo mayor. Después de un breve instante de silencio, con los labios temblorosos pronunció estas palabras: «Bendito sea Dios por el favor tan grande que nos hace». Esta reacción vale más que 1000 valoraciones. Su madre, doña María de las Mercedes Barón Torres, nació en Manila en 1884, cuando su padre era comandante de la Marina de Guerra en Filipinas. A los 20 años se casó con don Rafael Arnaiz. Era una mujer excepcional, tanto por las dotes físicas como por las intelectuales.
Toda su vida la dedicó a su marido e hijos, a quienes amaba tiernamente. Era y se sentía el centro de la familia. Trataba a la servidumbre con gran inteligencia y sensibilidad. Los criados la adoraban porque tenía una gran capacidad de atraerse a la gente y se sentían amados. Supo combinar la atención a su familia con su inclinación por la música, la literatura y el teatro. También eran frecuentes las reuniones y las veladas sociales. En estas reuniones, a causa de sus dotes y de su extraordinaria viveza, su personalidad sobresalía sin caer en el protagonismo. Cuando sus compromisos familiares se hicieron menos exigentes, estudió para conseguir el diploma de enfermera voluntaria de la Cruz Roja, y durante la Guerra Civil iba todas las mañanas al hospital militar a prestar sus servicios en cirugía, que era la rama en la que estaba especializada. Durante su juventud y primeros años de matrimonio, vivió siempre una intensa vida espiritual. Su fe fue creciendo hasta agigantarse, de modo que será un ejemplo y estímulo para los hijos durante las pruebas que lleva consigo toda vocación. El ambiente religioso que se vivía en la familia Arnaiz estaba sin duda inspirado por la madre. La formación espiritual de los hijos fue su principal misión, delegada acertadamente en ella por su marido, que por cierto, la cumplió a conciencia. De lo que fue esta educación religiosa y cómo fue recibida por los hijos, hablan los hechos. De los 4 hijos que tuvo el matrimonio, el mayor, Rafael, se fue a la trapa. El segundo, Luis Fernando, ingresó en la Cartuja. El tercero, Leopoldo, con una clara vocación al matrimonio, formó una familia cristiana bendecida con 12 hijos. Y la pequeña, Mercedes, ingresó con las Ursulinas, pero salió enferma y murió a los 28 años. Es uno de sus hijos el que afirma: a ella le debemos los hijos la vocación. Supo atender sus compromisos sociales debidos a su rango elevado, sin que ellos impidieran en ningún momento que el camino hacia la perfección se desarrollase poco a poco, pero sin interrupción. Una vida familiar tan feliz no estuvo exenta de cruces que en el corazón de una madre repercuten de una manera especial. Son sus hijos los que nos transmiten estos recuerdos dolorosos. Vio a su hijo mayor, Rafael, todavía niño, caer gravemente enfermo de pleuresía, irse de casa para hacer sus estudios en Madrid, entrar en la trapa, volver enfermo, casi moribundo, separarse de ella otras 3 veces para retornar a la trapa, y al fin no consiguió verlo morir, ni pudo jamás acercarse a su tumba. Vio a su hija Mercedes, casi siempre enferma desde la infancia, irse después a las Madres Ursulinas, salir de allí enferma de tuberculosis y morir a los 28 años. Vio salir a Luis Fernando a los 17 años para ir a estudiar, luego para ir al frente en primera línea, y finalmente entrar en la Cartuja. Todo esto lo aceptó con gran fe, así como aceptó con generosa serenidad todo lo que Dios le mandaba. Realmente fue una mujer que aceptó siempre la voluntad de Dios. Fue mujer de mucha cultura, empleada en servicio de su familia y en fomentar obras benéficas. A pesar del maternal amor que profesó a sus hijos, con gran generosidad se los entregó al Señor en el estado religioso. Y después de la muerte de su marido y de 2 de sus hijos más queridos, que sobrellevó con vigorosa entereza cristiana, se entregó de lleno al trabajo hasta su piadosa muerte. Es evidente que los padres de Rafael eran católicos practicantes, fervorosos, honestos e íntegros en lo referente a la moral, diligentes en la educación de sus hijos y afables y justos en sus relaciones con sus criados y servidores. De lo que fue esta formación religiosa y cómo fue recibida por los hijos hablan los hechos. En este ambiente cristiano vivió Rafael hasta que ingresó en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, y donde se fue fraguando no solo su vocación a la trapa, sino las de sus hermanos. A pesar del gran amor que estos padres profesaron a sus hijos, con gran generosidad se los entregaron al Señor en el estado religioso.
Una carta de su padre y otra de su madre nos manifiestan sus sentimientos ante la decisión de su hijo mayor, en quien habían puesto tantas esperanzas, de hacerse monje. Sentimientos ricos de humanidad y temple cristiano al mismo tiempo. En carta del 10 de enero de 1934, el padre de Rafael escribe al abad del monasterio de Dueñas: Reverendo padre, mi hijo Rafael nos comunicó ayer la resolución que ha tomado de ingresar en la orden de ese monasterio, y nos pidió para ello nuestra autorización y conformidad. Aunque hubiésemos deseado, mirando las cosas desde un punto de vista más terrenal que desde donde las mira nuestro hijo, que hubiese esperado a terminar la carrera, pero teniendo en cuenta que, como según parece, Dios nuestro Señor le llama para él, y ha dispuesto las cosas conforme a su divina voluntad, para que ahora sea, nosotros acatamos respetuosamente sus designios, y no sólo voluntariamente, sino agradecidísimos a que su providencia se haya fijado en uno de nuestros hijos, puesto que él nos le dio, estamos dispuestos a devolvérselo. Si esta carta ya pone de relieve la disposición espiritual de su padre ante la petición de su primogénito, en quien tenía muchas esperanzas, mucho más cristiana fue su reacción cuando, por haber tenido que salir Rafael del monasterio por enfermedad, éste le comunicó su decisión de entrar en la trapa por segunda vez. Así nos cuenta su hijo la reacción de su padre. Cuando se lo dije, lo primero que me contestó fue que él había hecho una renuncia completa en manos de Dios, que el sacrificio que había hecho de entregarme a Dios estaba gustoso de volver a repetirlo, pues él no quería más que una cosa, que yo fuera santo, para así poder santificarle a él, y que no solamente no le daba una pena ni un disgusto, sino una alegría inmensa y una gratitud hacia Dios muy grande, de que el Señor me haya llamado tan insistentemente y de que mi vocación la vea él tan segura. Impresiona ver tanta generosidad en volver a entregar un hijo cuya salud estaba muy quebrantada y en su casa podría haberle ofrecido muchos cuidados. La carta que doña Mercedes escribió el 11 de enero de 1934 a su propia madre, abuela de Rafael, sobre la decisión de éste de hacerse monje, nos dice mejor que ningún comentario lo que fue esta mujer. Madre del alma, el día 8 nos dijo mi hijo su deseo y resolución de irse a la trapa. Mi alma cristiana no se revela, acata y obedece y entrega a Dios ese tesoro tan querido que ha querido prestarme durante 22 años. Le hemos dado nuestro permiso amplio, sin restricciones, como nos manda Dios. Y se va. Su padre mismo le llevará hasta la puerta del monasterio. Nosotros creemos que debe cumplir su vocación cuanto antes. Cuando Dios llama, hay que acudir, aunque ello produzca desgarraduras terribles, y las dilaciones podrían disipar una vocación tan decidida y tan santa. Al mismo tiempo de producirnos su marcha un dolor intensísimo, siento una alegría extraordinaria en verme elegida por Dios para madre de un hijo semejante. Tengo miedo a ser ingrata a quien tanto me ha dado. No hay duda que el influjo cultural, humanista y religioso que se respiraba en la familia influirán notablemente en el carácter y formación de Rafael, y constituirá uno de los componentes característicos en el nivel humano. Sensible, elegante, ingenioso, entusiasta, deportivo, enamorado de la naturaleza, alegre, humorista, con tendencia a la poesía, con gran atracción por el dibujo para el que tenía una gran disposición, y a la vez una gran tendencia al recogimiento, la piedad y la contemplación. Rafael heredó excelentes cualidades de sus padres, pero el ejemplo de sus vidas, en las que los valores más nobles eran vividos en la práctica más que predicados, fue un estímulo constante e influyó poderosamente en su formación. Estos ejemplos vivos y sus actitudes ante su vocación
nos ayudan a comprender no solo el cariño, sino también la estima y admiración hacia unos padres que según él no merece, y se siente estimulado por su generosidad. Y así escribe: al ver el espectáculo grandioso del alma de mis padres y la gloria que estaban dando a Dios en aquellos días, me olvidaba de mis propios sufrimientos y penalidades. ¿Qué valía lo que yo hacía al lado de ese desprendimiento tan sublime de mis padres? ¡Qué almas más grandes! Si el Evangelio dice que por sus frutos los conoceréis, los frutos de esta familia son espléndidos. Y todavía hay que tener en cuenta dos personas, los duques de Maqueda, tíos de Rafael, que tendrán una gran influencia en su juventud y en su futura vocación. Su tío, don Leopoldo Barón, llamado familiarmente Polín, era hermano de la madre de Rafael. Se unió en matrimonio en 1917 con doña María Osorio de Moscoso y Reynoso, duquesa de Maqueda, y tuvieron 5 hijos. Si hemos visto el nivel religioso que se vivía en la familia de Rafael, la de los duques de Maqueda no solo no se quedaba atrás, sino que su estilo de vida era más espiritual. Para ellos, la vida cotidiana consistía en la unión con Dios en todo, según afirma una de sus hijas. No siempre había sido así. De jóvenes habían llevado una vida mundana. Con motivo de asistir a unas conferencias espirituales dirigidas por el destacado jesuita padre Alfonso Torres, recibieron una de esas gracias que con tanta frecuencia Dios derrama en quienes se disponen a recibirlas. La ayuda personal del padre Torres fue el medio del que Dios se sirvió para que se produjera en ellos tal conversión que cambiaron de modo de vivir y de pensar. Su espiritualidad llegó a metas muy elevadas, de tal modo que en los últimos años don Leopoldo quiso hacerse trapense, arreglando de antemano con un notario los asuntos económicos. Al solicitar la admisión al padre abad, éste le puso como condición imprescindible la colocación de sus 5 hijos. Pero la muerte le sorprendió antes. En 1952, en la calle, a la salida de una iglesia en Madrid, donde acababa de comulgar junto a su esposa. Doña María, de la misma talla espiritual, a los 2 años de la muerte de su esposo, se hizo carmelita en el monasterio de la Encarnación de Ávila, y allí murió piadosamente en 1980. Es su hija María Dolores quien nos deja este testimonio de sus padres. De jóvenes, mis padres hicieron una vida social algo mundana. Mas al escuchar al padre Torres en unas conferencias que dio en Madrid, sus palabras les llegaron hasta lo más profundo de sus corazones, recibiendo con ellas un verdadero mazazo, cambiando en el acto de modo de vida y de pensar. Empezaron a confesarse con este padre, efectuándose una verdadera conversión en ellos, cambiando, como digo, la tónica de vida en nuestra casa. De mis padres puedo decir que eran muy espirituales, con un gran amor a Dios. Para ellos, su vida consistía en unirse a Dios en todo. Una cosa curiosa es que mi madre, siempre que pasaba yo con ella por el convento de la Encarnación en Ávila, me decía: María, yo ahí moriré. Esto lo decía cuando todo parecía no poder hacerse realidad nunca. También a mi padre le pasó algo por el estilo. Tendría yo entonces unos 16 años cuando fue a la Trapa para pasar unos días, y tanto se enamoró de ésta que quiso ingresar en ella. En Madrid arregló todos sus asuntos económicos, nombrando un administrador. Mas cuando llegó, le dijo el padre abad: Hijo, no te admitimos hasta que tengas casados a tus hijos. En realidad eran 2 enamorados de Dios. Todo lo que no fuera Dios para ellos no contaba, y los 2 con un gran corazón. La influencia de estos tíos en la vida de Rafael será notable, como tendremos oportunidad de comprobar. La vida del hermano Rafael es modelo y ejemplo no sólo de los jóvenes, sino de todos cuantos quieran entregarse a Dios sin condiciones en el estado de vida que Dios les llame. El camino
el que enseña Jesús en el Evangelio y que también comprendió y vivió Rafael. Amor, renuncia, entrega. Y esta invitación Jesús nos la hace a todos los cristianos en todas las épocas y en todas las edades.